Hola a todos, bienvenidos al canal Orlando Santiago Fénix Valor. Hoy, aprovechando el Mundial, voy a hacer una relación entre lo que implica la forma de pensar de un gobierno y las lecciones que nos está dando el Mundial. Creo que todos acaban de ver cómo Marruecos, un país que queda en la parte norte de África, que tiene toda la historia del mundo, un país en la parte norte donde justo, ya voy a explicar, cómo este país ha sufrido, como toda África y como muchos lugares del mundo, de esclavitud, de colonización, de invasiones, de incluso de estigmatizaciones, en fin, pues este país a punta de lucha y sacrificio, pues acaba de clasificar a las semifinales del Mundial. Voy a hacer una relación entre lo que significa este triunfo de Marruecos y las palabras de la vicepresidente Francia Márquez de Colombia en la ONU la semana que finaliza, donde solicita al mundo que condone, que elimine la deuda de países que según ella, en el pasado fueron colonizados y que el mundo les debe, por cuenta de esa situación, pues básicamente recompensar y de esta manera perdonar la historia. Primero, miren el triunfo con el que acaba de finalizar el partido de Marruecos y posteriormente escuchen las palabras de Francia Márquez. Luego haré una pequeña reseña de dónde está Marruecos, qué ha ocurrido y al final hacemos un resumen. Va a ser muy corto. Observen esto. Ah. Bueno, para los que no saben qué es Marruecos, les voy a decir de dónde viene ese país y hacer una relación con los pronunciamientos de Francia Márquez. Ahí está Marruecos, país que queda en el norte de África, en el estrecho de Gibraltar, por donde pasaban toda la historia. Ejércitos europeos, asiáticos pasaban por África de un lado para el otro, esclavizados un montón de tiempo, discriminados en todas partes. Y vean, el estadio está lleno de marroquíes y ya van para la semifinal. Observen esto. Concreta más allá de las recomendaciones a los países que tienen comprometidos o que han sido comprometidos en términos de la colonización y la esclavitud. Venimos aquí a proponer acciones de condonación de deuda externa como caminos de reparación histórica para la población afrodescendiente. Nuestros países que siguen pagando deuda externa a países colonizadores y a países que han estado comprometidos con la esclavitud, no nos han permitido vivir en dignidad. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito sobre Marruecos, país que viene siendo la sorpresa en el Mundial porque viene tumbando gigantes, como se dice, ¿no? Derrotando a países que históricamente tienen mucha potencia futbolística y que casualmente sus economías también son bastante sólidas. Este es Marruecos, queda en la parte noroccidental de África, de hecho en un lugar estratégico, el estrecho de Gibraltar, donde hay mucha historia. De hecho, cuando uno lee un poquito sobre Marruecos, dice que la historia de Marruecos se remonta a 6.000, 10.000 años antes de Cristo. O sea, no estamos hablando de Colombia. Y de hecho, Marruecos ha sido un país, como la mayoría de los países de África, donde en el pasado, todo África, pero particularmente la parte norte de África, que se caracteriza por materias primas, también era un territorio donde recuerdan que en la zona de Arabia e Irán también es muy importante en la historia por ejércitos que intentaban conseguir la mayor cantidad de tierras. Desde la cultura mesopotámica hace miles de años antes de Cristo, muchos ejércitos siempre intentaban colonizar entre Europa, Asia y África, pues la mayor cantidad de tierra.
De hecho, en la historia más reciente, cercana a la época de Cristo, recordarán al famoso Imperio Romano, que llegó a abarcar buena parte de Europa. Incluso el Imperio Romano fue tan grande que colonizó todos estos países que ahora vemos como Marruecos, como Argelia, en su momento con sus nombres Libia, Egipto, Túnez, Arabia Saudita, Irán. Y de esta forma el mundo ha vivido durante toda su historia. De hecho, en años más recientes, hace cerca de la mitad de un milenio y entre 1000 años, 500 años, también recordarán las famosas cruzadas donde se intentaba imponer la religión a cualquier costo. Y de esta forma, incluso todos los países europeos entre sí, muchos de ellos, se arruinaban, se atacaban, se mataban. Y en la parte de la historia todavía más reciente es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania, a partir de los intereses del señor Hitler, quien creó el Partido Nacional, partido que particularmente tenía el Partido Social de Trabajadores con ideas de comunismo, y básicamente tenía una situación de querer ampliar su territorio. Recuerden que Estados Unidos y los aliados en la Primera y la Segunda Guerra fueron los que lograron que Alemania desistiera de su intención, derrotaron a Hitler, pero todos estos países, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, toda la parte sur de la península arábiga, la parte occidental de Asia y en fin, han sufrido de esclavitud, los han colonizado, les han pasado por encima, los han estigmatizado, en fin. ¿Y por qué esta pequeña clase de historia? Porque estos países y particularmente Marruecos acaba de demostrar que una nación no sale adelante viviendo del resentimiento. Si la señora Francia Márquez fuera el director técnico de Marruecos, a lo mejor sus jugadores habrían salido a llorar en el primer minuto y se habrían arrodillado, pidiéndole a todo el mundo que les pidan perdón. Así no funciona. El mundo hace rato ya se dio cuenta que eso hace parte del pasado, y quedarse anclado en el pasado solo es una demostración de resentimiento, de incapacidad y de mediocridad, porque todos estos países, la mayoría, tienen población negra que convive normalmente, porque al final todos somos iguales como seres humanos en los países desarrollados, y solo es un síntoma de atraso, como el que muestra Colombia, donde la vicepresidenta Francia Márquez cree que los negros todavía son inferiores y sigue haciéndolos las víctimas, lo que nos representó la semana anterior haber sido la burla del mundo, y donde básicamente Colombia quedó ante el mundo como un país totalmente atrasado, un país que no tiene visión de futuro y que demuestra que ese famoso progresismo, vivir sabroso y todo lo demás, no es más que una gran demostración de resentimiento y de incapacidad para salir adelante como lo hacen muchas naciones. De este breve video, pues podemos sacar varias conclusiones. Primera, el mundo, la historia ha estado marcada por eventos que han marcado la evolución justamente de la humanidad. Como se acaba de demostrar en el video anterior, pues básicamente eso hace parte de toda la formación y de la evolución que los seres humanos pues hemos tenido en la historia. Así que una vicepresidente como la señora Francia Márquez, que está pidiendo que le perdonen la deuda a un país como Colombia, pues piensen que cerca de la mitad de la población de Estados Unidos y en muchos países en el mundo, la población negra no es como la piensa Francia Márquez, como si fuera una especie diferente. Todo en el mundo, quienes no piensan de esta forma retrógrada, entienden que todos somos humanos en igualdad de condiciones, y eso de estar pensando que por ser negro o por ser blanco unos tienen desventajas y otros privilegios, básicamente es algo que condena a los países a la pobreza, al subdesarrollo y al pasado. Ojalá que aprendamos algo de esta lección, y qué bueno que Marruecos, ojalá, es muy difícil, pero ojalá diera la gran sorpresa. Sería un campeón del mundo extraordinario y continuaría aportando a la evolución de la humanidad, donde sin complejos, sin estigmatizaciones y mucho menos sin resentimientos, cualquier nación o cualquier persona puede proponerse y cumplir finalmente todo lo que siempre ha anhelado. Enhorabuena, Marruecos, adelante. Un abrazo para todos y suscríbanse a mi canal.